Buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche soy su hermano Rogelio Tristán de su canal Cristiano Jesús, el camino, la verdad y la vida. Como saben, he estado compartiendo unas lecciones de estudio bíblico básico. Prácticamente esto es para quienes inician en el Evangelio. Y pues también es un recordatorio para aquellos que ya tenemos un poco más de tiempo, para no olvidarnos de las cosas básicas y sobre todo aprender todos juntos. Entonces hoy les quiero compartir la número 7. Me hubiese gustado haberla hecho antes, pero por causas de fuerza mayor no había podido. Mi trabajo es inconstante, de repente me llaman, de repente no me llaman, y cuando creo que más tengo tiempo me llaman, entonces tengo que salir a trabajar. Hoy la lección, esta número 7, se titula ¿Cómo dar testimonio de Cristo? Espero y se mire bien. Tuve que subir un poquito la luz en mi tableta porque aquí está oscuro. No hay muy buena luz aquí y no quiero prender el otro foco de allá atrás porque luego se miraría demasiada luz. Entonces yo espero y estén listos, tengan una Biblia en sus manos. Yo aquí la tengo y estaremos dándole estudio a esta lección. ¿Cómo dar testimonio de Cristo? Nos pide que memoricemos Mateo 4:19, Mateo capítulo 4, versículo 19, y veamos qué nos dice Mateo 4 y versículo 19. Yo aquí lo tengo y le estaré dando lectura. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el versículo que nos pide que memoricemos, Mateo 4:19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Voy a leer la introducción que tengo yo aquí para esta lección y dice, imagine que hace unas semanas usted encontró en la calle a un amigo cuya salud era pésima. Se miraba tan mal que usted estaba seguro que jamás lo vería vivo otra vez. Pero hoy que lo vuelve a ver, él parece ser la imagen misma de la salud, y él le cuenta que conoció a un médico excelente que le devolvió la salud. Sin embargo, su amigo se niega a darle a usted el nombre y domicilio del médico. Increíble, exclamaría usted. Bien, esta pregunta es, ¿cuántos son sanados espiritualmente por Jesucristo y nunca dicen a otros cómo fueron sanados ni quién los sanó? Dar testimonio o testificar significa contar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hay diferentes formas de testificar, de dar testimonio, y hoy las estaremos viendo. Y vamos a dar inicio con la primera pregunta. Dice, después de sanar al endemoniado gadareno, Jesucristo le dio un mandamiento específico. ¿Cómo define el Señor Jesús en este mandamiento lo que debe hacer un testigo de él? Nos pide que leamos Lucas capítulo 8, versículo 39, y voy a darle lectura a Lucas capítulo 8 y versículo 39, y dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dice que ¿cómo define el Señor Jesús en este mandamiento que un testigo debe hacer de él? Entonces, ¿cómo lo define? Como que tenemos que compartirlo, tenemos que dar las buenas nuevas a los demás de que Jesucristo, que hemos conocido a Jesucristo y que Él nos ha sanado espiritualmente y que pues somos unas nuevas criaturas. Entonces, esto es lo que
Jesucristo nos pide, nuestro Señor Jesucristo nos pide que contemos a los demás lo que Él ha hecho con nosotros, la forma en que Él nos ha sanado, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas. Vamos a pasar a la siguiente, que se encuentra, dice, el Evangelio según San Juan tiene mucho que decir acerca de cómo hablar de Cristo. El inciso A dice, según Juan 3:32, según San Juan capítulo 3 versículo 32, testificar es, debemos de poner una X frente a la respuesta correcta. Yo les voy a dar las tres opciones y conforme leamos San Juan 3:32, ustedes tienen que encontrar cuál es la respuesta. Dice, la primera dice, hablar de lo que otros han dicho que es la verdad. La segunda dice, contar lo que oímos acerca de otra persona. Y la número 3 dice, hablar de lo que hemos experimentado por nosotros mismos. Veamos qué nos dice San Juan capítulo 3 versículo 32. Y ahí sacaremos las conclusiones de cómo debe uno, cuál es la forma de testificar. San Juan capítulo 3 y versículo 32, yo aquí lo tengo y dice así la palabra, dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Lo que vio y oyó. O sea que nosotros tenemos que, dice, testificar, la forma es hablar lo que hemos experimentado por nosotros mismos. Lo que nosotros mismos hemos experimentado en el Evangelio es lo que nosotros debemos de testificar. Yo, por ejemplo, yo creo que he cambiado en muchas maneras. Mucha gente es testigo de mi cambio, y el más sorprendido de todo esto soy yo, porque en verdad yo no creí nunca poder cambiar, pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible, y pues para que sepan, debemos de testificar, y es hablar lo que hemos experimentado por nosotros mismos. Cuenta tus experiencias, testifica a las demás personas qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, qué es lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, cómo te ha cambiado. Ahora dice el inciso B, ¿qué hizo Andrés en Juan capítulo 1 versículos 40 y 41? Aquí mismo en San Juan capítulo 1 versículos 40 y 41 estaremos viendo qué hizo Andrés. Vamos a ver qué es lo que hizo Andrés. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué fue lo que hizo él? Darle las nuevas a alguien, las buenas nuevas. Hemos hallado a Jesucristo, lo hemos encontrado. Entonces eso es lo que nosotros también debemos hacer. Al momento en que nosotros venimos a Cristo y Cristo nos cambia y nos hace ser una persona diferente, eso es lo que nosotros debemos de testificar a las demás personas. Es lo que debemos hacer, contarles, buscar el momento oportuno para contarles a las personas qué es lo que hemos encontrado, ese tesoro tan grande que es el estar en Cristo. Voy a pasar al inciso C. ¿Cuál dijo el Señor Jesús que es la obra de Dios? Juan 6:29. Aquí mismo seguiremos en el Evangelio de San Juan y pasaremos al capítulo 6 versículo 29. 6:29. Déjenlo, lo busco bien. Aquí creo que ya lo encontré. A ver, 6:29, veamos qué es lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Esa es la obra de Dios, dice que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, hermanos, el, el creer en Jesucristo. Mucha gente es soberbia y lo rechaza, mucha gente no acepta a Jesús, pero Dios nos pide que si queremos ser hijos de Dios realmente, tenemos que creer en Jesucristo, en su Hijo. Tenemos que creer que Él es el único que nos puede dar la salvación. Entonces esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Creer en su Hijo, aceptarle y pues seguirle. Entonces esa es la obra de Dios. Que nosotros creamos en Jesús. Si queremos ser realmente sus hijos, si queremos ser conocidos por Dios, tenemos que creer en Jesús. El inciso D dice en San Juan 15, capítulo 15, versículo 16. ¿Qué obra nos dice Jesús que debemos hacer? Pasemos al capítulo 15, perdón. Capítulo 15 y versículo 16. 15, 16. Dice, ahí me pasé por tantito, pero dice aquí no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y sí, hermanos, nosotros no elegimos seguir a Cristo, ni nada de eso. O sea, nosotros no es que nosotros lo encontremos, es que Él nos encuentra. Él tiene el momento justo para encontrarnos. Él nos ha elegido a nosotros. Y fíjense lo que dice aquí, dice, para que llevéis fruto. Ese fruto es esto, testificar en su nombre. Hay muchas formas de testificar y una de ellas es nuestro comportamiento delante de las personas. Eso testifica si realmente nosotros estamos en Cristo o no. Pero hay diferentes maneras. Podemos encontrar el momento oportuno para decirle a las personas nuestro testimonio, pero sin duda alguna nosotros somos elegidos en Cristo. Nosotros no elegimos a Cristo, no. Cristo nos eligió a nosotros somos elegidos en Él. O sea que nosotros, al aceptarlo, nosotros tenemos el derecho de pedir en el nombre de Él, y Dios en su tiempo y en su voluntad nos dará lo que pidamos, porque nosotros no podemos mover la mano de Dios. Nosotros simple y sencillamente pedimos en el nombre de Cristo, y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él sabrá el momento oportuno en que nos dará las cosas. Y algo importante que yo quiero agregar, dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así como pedimos en el nombre de Jesucristo, Jesucristo también es el único intercesor con Dios por nosotros. Él es el único que intercede ante Dios por nosotros. Entonces esto es algo importante. Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que hay que dar un testimonio que permanezca, que dé más fruto. Vaya. Y espero me estén entendiendo. Y si no, pues ya saben, cuando quieran pueden comentar en el video, pueden mandarme cualquier pregunta, y trataré de contestarla si tengo la respuesta. Ahora la pregunta número 3 dice, ¿qué es lo más grandioso que le ha sucedido en la vida? Esto es personal, pero para mí, se los digo sinceramente, el haber conocido a Cristo es lo más grandioso que me ha sucedido en la vida, porque a raíz de esto tuve muchos cambios. He sido diferente persona. A muchas personas, quizá no a todas todavía, pero a muchas personas les he pedido perdón porque pues
a lo mejor les falté anteriormente y aún así, o sea, estoy en Cristo, es lo más grandioso que me ha pasado, pero no soy perfecto, tengo defectos y, y estamos tratando de pasar este proceso y santificarnos. Al decir santificarnos no estoy diciendo que quiero que me pongan un altar ni que me pidan milagros, no. Santificarnos quiere decir que estoy separándome de las cosas malas y siguiendo al único que me puede dar la salvación, que es Jesús. Porque la verdad, esto es maravilloso, esto es lo mejor, lo más grandioso que me ha pasado. Dice la número 4: la obra de amor más significativa que yo puedo hacer por otra persona es... Esto es otra cosa que a lo mejor es personal, a lo mejor ustedes tendrán diferente opinión, pero para mí es compartir lo que Dios ha hecho conmigo, compartirles el evangelio. Yo creo que esta es una obra de amor significativa que yo estoy haciendo en este momento, porque yo estoy tratando de compartir de lo mucho algo de lo que Cristo me ha dado, de lo que Dios me ha dado, porque me ha dado muchas cosas. Me dio para empezar la vida, me ha dado otra nueva vida, porque hay otra vida después de esto, y yo creo que esto es la obra de amor más significativa que yo puedo hacer, compartirles a ustedes y a más personas lo que Cristo ha hecho conmigo. La número 5 dice: ¿qué nos ordena Jesucristo a sus seguidores en Mateo 28? Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 28, 18 y 19. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo. Y nuevamente dice: ¿qué nos ordena Jesucristo a sus seguidores en Mateo 28, 18 y 19? Aquí lo tengo. Ay, perdón, me pasé. 28, 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos ordena Jesucristo a nosotros, que hagamos discípulos y que les invitemos a que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque dice que debemos de hacer esto, discipular, el hacer discípulos, el buscar ganar almas para Cristo, y esto es lo que se nos ordena a nosotros como seguidores de Cristo. Yo es lo que estoy haciendo en este momento, yo estoy discipulando porque yo estoy compartiendo, no sé si han visto que también se me invitó a dar clases con la iglesia en la que me estoy congregando, que es Eastside en Mattoon. Es una iglesia de anglosajones, pero tenemos también un lugar para los hispanos. Entonces se me invitó a dar clases y yo acepté. En cuanto me dijeron, dije sí, porque esto es lo que yo quería, y esto es lo que estoy haciendo ahorita, discipulando. Estoy buscando discípulos y yo les invito a quien no esté bautizado que busque una iglesia cristiana y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Pasemos a la número 6. Dice: ¿cuál es la condición de aquellos que no han creído todavía en el nombre de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios? Juan 3:18. San Juan 3:18 nos dice cuál es la condición de aquellos que aún no aceptan a Cristo. Veamos qué es lo que nos dice San Juan 3:18. Yo creo que esto es claro, hermanos. La condición de que no acepta a Jesús es
es clara, es una persona perdida. Pero veamos qué es lo que nos dice la palabra. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos condenados y eso es cierto. Quienes no creen, los que no creen en el nombre de Jesús, son condenados. Y la condenación es al infierno, al infierno eterno, porque los que creen en el Hijo de Dios, los que creemos, yo creo, estamos para vida eterna. Pero si tú no has creído todavía en Jesús, tú estás condenado. Y estás condenado no a una cárcel normal, estás condenado por un juez que es santo, estás condenado a una vida eterna en el infierno. Entonces aún hay tiempo, aún tienes el tiempo para arrepentirte, creer en Cristo y ser una persona del reino de Dios, que para que tu nombre aparezca escrito en el libro de la vida. Aún hay tiempo y esto es lo que nos dice San Juan 3:18, que estamos condenados los que no creemos. Yo sí creo, pero tengo que decir, en veces tengo que contar también como si estuviera ahí para que más gente se anime, pero en realidad los que no creen en Cristo están condenados. Dice el número 7, si soy fiel a Jesucristo, Él promete hacerme. Vamos a Mateo 4:19, que fue el versículo que nos pidió que memoricemos. Dice que nos hará pescadores de hombres. Eso quiere decir que o sea que nos dará el poder para discipular, nos dará el poder a través del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas. Pero hay que seguirle, hermanos, hay que dejar todo y seguirle, y Él nos dará ese poder para testificar en su nombre, para que podamos compartir las buenas nuevas y llevemos ese fruto que Él nos pide. Pero como dice Mateo 4:19, nos hará pescadores de hombres, o sea, nos llevará con el poder de su Espíritu Santo a poder ganar más almas para su reino. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que debemos estar en plena comunión con Él, seguirle, y Él nos dará el poder para hacernos pescadores de hombres, ganar más almas para su reino. Espero y le estén entendiendo, hermanos, de verdad. La número 8, según el apóstol San Pedro, en Primera de Pedro 3:15, yo puedo prepararme para testificar de Cristo mediante, según el apóstol San Pedro, en Primera de Pedro 3:15. Veamos cómo dice el apóstol San Pedro que nos podemos preparar para testificar, dice, para prepararme para testificar de Cristo. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Primera de Pedro 3:15. Aquí está. Primera de Pedro 3:15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una forma de prepararnos, dice, una forma de prepararnos para testificar de Cristo mediante, dice, mediante
la defensa con mansedumbre, o sea que siempre debemos estar preparados, siempre debemos de santificar a Dios en vuestros corazones primeramente. El santificar a Dios en vuestros corazones quiere decir que siempre lo tengamos presente, que estemos conscientes de que Dios es el único que nos puede cambiar, alabarle, glorificarle, porque Él nos ha salvado, Él nos ha dado gracia, Él nos ha hecho este favor inmerecido que es darnos el perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacrificio que, que Él no debió de haber pagado. Los que merecíamos eso eran nosotros, pero Él en su amor y en su misericordia lo hizo. Entonces hay que preparar, dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, o sea que preparar defensa en una forma como quien dice, o sea, siendo humildes, no siendo agresivos, sino que ante cualquier circunstancia tener esa calma de presentar nuestra defensa y que esa defensa sea el Evangelio, porque es la mejor defensa que tenemos nosotros. Y esta es una de las formas de prepararnos para testificar de Cristo. ¿Sí? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea que hay que tener presente a Dios en nuestros corazones. Esa es una de las formas de prepararnos para testificar de Cristo, porque es el mejor testimonio tener a Cristo en nuestro corazón. La número 9 dice: ¿a dónde concurría el apóstol San Pablo para tener la oportunidad de dar testimonio de Cristo? ¿A dónde concurría el apóstol San Pablo para tener la oportunidad de dar testimonio de Cristo? Hechos 17, 17 y 20, 20. Vamos al libro de los Hechos y veamos qué es lo que nos dice Hechos 17, 17, primeramente 17, 17. Vamos a ver Hechos 17, 17. Veamos a dónde concurría el apóstol San Pablo para tener la oportunidad de dar testimonio de Cristo. Y dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y ahora el 2020, dice el 2020, dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea que el apóstol San Pablo en todo lugar daba testimonio de Cristo. Se concurría en sinagogas, o sea, en templos de judíos y de piadosos para dar testimonio, y por las casas, porque él no le huía, no tenía miedo testificar, y es lo que se nos pide a nosotros hoy, que testifiquemos en cualquier parte, no importa dónde estemos. Si somos verdaderamente creyentes, si en realidad tenemos a Cristo en nuestros corazones, debemos testificar donde sea y a la hora en que sea, hermanos. Ahora, la número 10. ¿Por qué nuestro testimonio debe enfocarse en Jesucristo? Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 14 y versículo 6. Juan 14 y versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué nuestro testimonio debe enfocarse en Jesucristo? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie conoce al Padre si no es por Él. O sea que por eso debemos de dar testimonio de Él, porque Él nos ha dado las mejores cosas. Nos ha dado 3 motivos muy, muy grandes. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el camino a la vida eterna, Él es la verdad
la verdad de todo, y Él es la vida, porque como lo dijimos, es la vida eterna. En Él hay vida eterna. El que está en Él, el que permanece en Él, ese lleva fruto y ese es el que tiene vida eterna. Y si uno en realidad tiene a Cristo en su corazón, uno conoce a Dios. Uno no puede decir que conoce a Dios si no conoce a Cristo. Entonces, esas es las razones por las que debemos testificar de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos de enfocarnos en Él. Él es la puerta de la entrada al cielo y de la salida a los problemas. Dice la número 11, como testigos de Jesucristo, ¿cuál debe ser nuestro mensaje a quienes aún no le conocen? Como testigos de Jesucristo, dice, ¿cuál debe ser nuestro mensaje a quienes aún no lo conocen? Romanos 6:23. Vamos a ver Romanos, Hechos y luego sigue Romanos y vamos a ver Romanos 6:23. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, como testigo, ¿cuál debe ser nuestro mensaje a quienes aún no le conocen? Como testigos de Jesucristo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, porque nosotros sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Somos pecadores y condenados a pasar la vida en el infierno. Pero, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que eso es mejor que cualquier cosa. Es lo mejor que Dios nos pudo haber dado. No te fijes en ninguna otra cosa, solamente en esto, que Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Es como lo hemos dicho, es el favor inmerecido, lo que no merecemos porque somos pecadores, pero es una de las dádivas más grandes. Yo creo que es la más grande, el tener vida en Cristo Jesús, el tener el perdón en Cristo Jesús, el tener el perdón de los pecados. Entonces ese debe de ser, dice, ese debe de ser nuestro mensaje. Ese es el Romanos 6:23 y ahora vamos a Romanos 3:23. Veamos qué nos dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es, nosotros todos, ya lo dijimos, somos pecadores. Y estando en pecado, estamos alejados de la gloria de Dios. No podemos acercarnos a esa gloria teniendo pecado. Entonces debemos de dar ese mensaje de que para poder acercarnos a Dios y a su gloria, debemos primeramente alejarnos del pecado, debemos santificarnos, debemos de bautizarnos en el nombre de Jesucristo y seguirle. Entonces esos deben de ser como testigos, deben de ser nuestros mensajes, que hay vida eterna y hay perdón de pecados sin Cristo. Por cuanto todos somos pecadores, no podemos acercarnos a la gloria de Dios. Ahora dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 1:12. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan 1:12. Yo me lo sé, pero vamos a leerlo. Dice Juan 1:12. Ese yo me lo sé de memoria, pero se los voy a leer porque es mejor que todo.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es otra parte de nuestro mensaje. Que si tú no has recibido a Jesús, ya lo he dicho en anteriores videos, lo he dicho hoy y lo voy a volver a repetir siempre, porque la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Si tú no tienes a Jesús, tú eres un desconocido para Dios. Dios no te debe nada, eso hay que entenderlo. Dios no nos debe nada, y si aceptamos a Jesucristo, si tenemos a Jesucristo, Él nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Pero esa es la condición, tener a Jesucristo en nuestros corazones, porque, como se los vuelvo a repetir, sin Cristo estamos perdidos, somos desconocidos. Dios ni nos voltea a ver, nos ignora. ¿Por qué? Porque rechazamos a Jesús. Entonces tenemos que recibirle, tenemos que creer en Él para poder ser adoptados hijos de Dios, ser herederos y coherederos con Cristo. Ese es el parte del mensaje. Y es cierto, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sí, nos descarriamos y creemos que todo lo que hacemos está bien, pero dice Proverbios 16:2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces tenemos que ver que sin Cristo estamos perdidos, no, Dios ni siquiera nos voltea a ver. La número 12 dice, después que una persona ha aceptado a Jesucristo, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia esa persona? Hechos capítulo 14 versículos 21 y 22 dice que después de que una persona ha aceptado a Jesucristo, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia esa persona? Vamos a ver lo que nos dice Hechos 14, ya me pasé, 14, 21 y 22. Veamos lo que dice. Aquí lo tengo y dice el 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que aunque una persona haya aceptado a Cristo, nuestra responsabilidad es exhortarle, es animarle a que permanezca en el camino. Hay que también ser claros, el aceptar a Cristo, el estar en Cristo, la vida cristiana no todo es color de rosa. O sea, no significa que vas a tener una vida ya, como quien dice, ya se te va a, ¿cómo decimos? Como que ya se te va ya tienes la respuesta, o sea, la vida ya se va a hacer fácil. No, al contrario, va a haber muchas tribulaciones, va a haber muchas pruebas, pero ahí es donde vamos a saber si realmente somos seguidores o no. Pero esa es nuestra responsabilidad. Si alguien ha aceptado a Cristo, y nosotros como cristianos debemos de acogerlo con amor y pues darle ánimos de que permanezca, de que el camino va a ser difícil, pero la recompensa es grande. Entonces eso es lo que se nos pide, que le exhortemos a que permanezcan en la fe. Aunque la persona ya haya aceptado, hay que siempre estar constantes, exhortándole, dándole palabras de que debe de seguir. No importa la prueba, el galardón es grande. La número 13 dice, todo testimonio eficaz acerca del Señor Jesús contiene 3 elementos por lo menos. 1. Lo que yo era antes de ser cristiano. ¿Cómo llegué a ser cristiano?
y lo que Cristo significa ahora en mi vida. Basándose en estos tres elementos, escriba un breve testimonio que usted podría compartir con un amigo. Bueno, eso ya es personal, lo que ustedes deseen escribir, pero dice, todo testimonio eficaz acerca del Señor Jesús contiene tres elementos por lo menos. El primero es lo que yo era antes de ser cristiano, tu vida pasada, cómo llegaste a ser cristiano, cómo fue que escuchaste del Evangelio, quién te invitó o por qué viniste, ¿no? Porque, bueno, pues todos somos pecadores, todos estamos enfermos y necesitamos de Dios, pero las circunstancias pueden ser diferentes, te pudo haber pasado cualquier cosa o a lo mejor simple y sencillamente quisiste cambiar la vida de una vez, dijiste ya quiero cambio. Y el número 3 dice lo que Cristo significa ahora en mi vida. Basándose en eso, tiene uno que escribir un breve testimonio que podríamos compartir con un amigo. La número 14 dice, escriba una lista de personas allegadas a usted que necesitan a Jesucristo como Salvador, prometa a Dios ahora mismo que orará por ellas y buscará un momento oportuno para darle su testimonio personal y guiarlas a la experiencia de nacer de nuevo en Cristo. Eso también es personal. Y para terminar dice, pero aunque usted tenga muchos deseos de testificar de Jesucristo, quizá tenga miedo de hacerlo. Le recomendamos que repase la lección 3 donde estudiamos el secreto del poder para ser testigos eficaces del Señor Jesús. Venid a mí en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Espero y haya sido claro, la hayan entendido y como les he dicho, si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, al finalizar el video pueden hacerlo, pueden poner cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan y yo la estaré contestando personalmente y pues espero les haya sido de bendición. Mañana mismo creo que terminaré con la lección número 8, que es compartiendo con Dios, y de una vez les daré el capítulo para memorizar, que está en Primera de Corintios 10:31, por si quieren ir viéndolo. Espero mañana poderlo hacer, terminar ya con estos estudios básicos, estas lecciones básicas, y ver si nos podemos meter un poquito más profundos a la enseñanza, ver algunas cosas diferentes, pero por lo pronto espero haya sido de bendición y ya saben, denle like si les gustó, compártanlo y pues Dios les bendiga y que tengan buena noche. Hasta pronto.